Kansina imanallaka shankichik tukuynikichikpaq hatun napaykuy kachun. Kay kutipiqa qhechwa sanampamanta parlarikunchik. Ahina kaspaqa qallarina kachun. Lección número 1. En esta lección aprenderemos el abecedario del idioma quechua y vamos a hacer algunas comparativas con el abecedario del idioma castellano. Antes de iniciar esta clase te invito a que te suscribas a este canal y que nos regales un like y puedas compartir con todas las personas que están interesados en aprender esta lengua tan hermosa que es el idioma quechua. Sin más que decir, empecemos. En esta parte tenemos el abecedario del idioma castellano o español. En castellano tenemos 22 consonantes y tenemos 5 vocales. En total tenemos 27 en el abecedario castellano o español. Bien, ahora vamos al caso de lo que es del idioma quechua. ¿Qué pasa? ¿Cuántos consonantes, cuántas vocales tenemos aquí? Bien, y vamos a hacer la comparativa con el abecedario del idioma español. Bien, en el abecedario del idioma quechua la A sí existe, por lo tanto vamos a poner A. Muy bien, y la pronunciación es la misma, no hay ninguna diferencia. B, la B no existe en el abecedario del idioma quechua, por lo tanto vamos a eliminar. La C sí existe, pero no existe como tal, sino que se forma con la H y forma un dígrafo de la siguiente manera. Formamos la C con la H. De igual manera la C, otra H más y finalmente tenemos este caso pero con un apóstrofe. Muy bien. ¿Y cómo es la pronunciación de estas? Miren, esta se pronuncia cha, esta se pronuncia cha y este se pronuncia cha. Una vez más, esta se pronuncia cha, este se pronuncia cha y este se pronuncia cha. Espero que esté claro y puedas practicar también en casa para poder fortalecer esa pronunciación. Bien, seguimos con el siguiente abecedario. Bien, D. La D en el abecedario del idioma quechua no existe, por lo tanto eliminamos. E. La E no existe en el abecedario del idioma quechua, pero sí existe en la pronunciación, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, por lo tanto, vamos a eliminar. Ya luego les explico cuándo existe y cuándo no. La F tampoco no existe en el abecedario del idioma quechua. La G tampoco existe la G. La H sí existe, pero así solita no existe, ¿sí? Se tiene que formar con otros consonantes, ya sea con la C, ya sea con la K, ya sea con la P o con la T, etc. Y con ellos forma un dígrafo, pero así por sí sola no existe. Bien, pero vamos a dejarlo ahí. La I sí existe en el idioma quechua, por lo tanto vamos a anotar aquí. Y perfecto. La J también existe en el idioma quechua. La J. La K también. La K. Pero esta K también se forma un dígrafo con la H. Y también tenemos otra K, pero con apóstrofe. Muy bien. ¿Cómo es el caso de la pronunciación de estas? Decimos A, cha, cha, cha. Esto se pronuncia como tal I. En este caso se pronuncia ja. Esto se pronuncia ka. Este se pronuncia ka. Y esto se pronuncia ka. Muy bien, repito nuevamente. Ka, ka, ka. Una vez más. Ka, ka, ka. Muy bien, seguimos con el siguiente. La L. En el idioma quechua sí existe la L. También existe lo que es la L. También existe la M. También existe la N.
también existe la N, también existe la ñ. Muy bien, hasta ahí, ¿cómo es la pronunciación de todos estos que acabamos de implementar? Decimos, en este caso, la, en este caso, ya, en este caso, ma, en este caso, na, y en este caso, ña. Muy bien, repito nuevamente desde un principio. A, cha, 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 i, ja, ka, 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 la, ya, ma, na, ña. Muy bien, seguimos. La O. En el abecedario, en el escrito, no existe la O. Por lo tanto, vamos a descartar, pero sí existe en la pronunciación. Ya luego les explico cómo. Bien, la P, sí existe la P. Vamos a implementar la P. También existe la P y H. Y también la P con un apóstrofe. Muy bien, hasta aquí la pronunciación. Esta parte se pronuncia pa. Esta parte es pa. Y esta otra parte es a. Muy bien, nuevamente, esto es pa. Esto es pa. Y esto es a. Muy bien, espero que esté claro. Seguimos. La Q en quechua, por supuesto que existe. La Q, también existe la Q con H. Y también la Q, pero con apóstrofe. Muy bien, vamos a la pronunciación. Esto es K. Esto es K. Y esto es A. Otra vez, esto es K, esto es K y esto es A. Una vez más, K, K, A. Practica en casa. Continuamos. La R, por supuesto, existe en quechua. La S también. La T también. La T también existe con H y la T con un apóstrofe. Muy bien, vamos a la pronunciación. Bueno, la R no hay ningún problema porque es un sonido muy común, ra. La S también, sa. Y la T también, que sería ta. Entonces, ra, sa, ta. El problema estaría aquí, que en este caso sería ta, ta. Y en este otro caso sería a, a. Nuevamente, esto es ta, esto es ta y esto es a. Una vez más, ta, ta, a. Muy bien, espero que esté claro. Continuamos. La U. Sí, la U existe en el abecedario de quechua. La B no. Esta no existe en el abecedario. La W sí existe. La X tampoco existe esto. La Y sí existe. Y la Z no existe. Muy bien, la pronunciación de estas últimas. Esto es U, esto es wa, esto es ya. Nuevamente, U, wa, ya. Repito nuevamente. Esto es a, cha, 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 i, ja, ka, 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 la, ya, ma, na, ña, pa, pa, a, ka, 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 ra, sa, ta, u, wa, ya.
Bien, de esta manera llegamos a la conclusión de que en el idioma quechua tenemos tres vocales. Tres vocales, que sería la I, que sería la U y sería la A. Y tenemos 25 consonantes. 25 consonantes. De esta manera concluimos la lección. Espero que hayas aprendido mucho. Si es así, no olvides suscribirte a este canal, que estaremos subiendo muchas lecciones para que tú puedas aprender completamente el idioma quechua. Si hay algunas dudas, no olvides dejarlo en los comentarios, que te estaré respondiendo. Askamaya Yachakuskuna.